Hola a todos, buenas tardes. Eh, Bienvenidos al cuarto encuentro de Mingarc. Este es el, el cuarto encuentro donde tenemos invitada a Tamara Díaz, arquitecta. Eh, Les recuerdo que Mingarc es un colectivo que busca visibilizar a arquitectos jóvenes, compartir experiencias y poder en el fondo conversar acerca de la disciplina eh, de diversos temas y por eso es súper importante su participación y también es importante mencionarles que estamos súper abiertos a propuestas de tanto de invitados como de temas de participación. La idea es que sea un colectivo que se forme eh, a partir de la de todos y podamos en el fondo generar comunidad y conocernos y compartir nuestra experiencia porque finalmente es una disciplina que se va nutriendo de las experiencias de los demás también. Los dejo con Tamara que nos va a presentar un poco y nos va a contar un poco de su experiencia como arquitecto. Hola, bueno, primero que todo agradecerle la invitación, Ignacio. Me parece súper interesante esta idea del colectivo, de saber un poco lo que estamos haciendo como generaciones más jóvenes, cada uno de nosotros, que vivimos en distintos lados, hemos estudiado en diferentes lados, qué se hace en cada territorio, cómo se piensa la arquitectura, cómo se aplica. Es súper enriquecedor estos encuentros. Y bueno, ya presentándome un poco más, bueno, soy Tamara y yo soy arquitecta egresada de la Universidad de Santiago en el segundo semestre del 2019. No llevo tanto tiempo como egresada, pero bueno, entre el tiempo del estallido social y coronavirus, surgieron ahí a partir de una necesidad también personal, eh, algunas intervenciones, yo quisiera llamarle, más que proyectos en sí. Eh, y bueno, igual la idea es que yo les voy a ir mostrando un poquito de cosas, pero bueno, sobre todo tú, Ignacio, que tenías como, eh, habías como un poco seguido lo que yo subía y cosas así, me vas preguntando sobre cosas o también de quienes también han visto algunas de las cosas que subo, que en verdad tampoco soy tan buena para subir cosas. He estado pensando en crearme quizá una plataforma para hacerlo, pero como he estado entre una y otra cosa, no he tenido como la instancia de ordenar bien eso. Eh, a ver, voy a compartir pantalla. Bueno, acá esta presentación que se ve acá eh, fue lo primero que hice al egresar. Eh, Esta intervención la llamé cabina de emergencia pre-COVID. Y bueno, para contextualizar, esta ampliación se hace en una vivienda social de un lote de 17 por 15 metros, muy pequeñito, en un barrio de Pudahuel. Eh, bueno, este proyecto surge a partir de la necesidad de ampliarse en un momento súper crítico como es la llegada de la pandemia al país. Eh, Esta intervención se hizo en mi casa y bueno, la verdad es que surgió todo de forma súper entre rápida y espontánea, eh, porque bueno, en nuestra casa sufríamos de hacinamiento, porque tenemos también la familia
de mi hermano que está llegada acá. Y bueno, a ver, aquí un poco el contexto. Aquí, bueno, es interesante ver un poco cómo es el ordenamiento espacial de las villas. Acá esto es Pudahuel Sur. Y bueno, a pesar de que las cuadras están súper limitadas y ordenadas, entre medio se entretejen aquí unos techos de forma súper desordenada. Y esto se da, bueno, un fenómeno constructivo muy típico de la realidad social chilena, que es la autoconstrucción. Y la autoconstrucción surge de una necesidad de querer expandirse sin los medios económicos a veces tan suficientes como para hacerlo. Y bueno, la gente tiene que aplicar ahí a su ingenio para poder expandirse de la mejor forma que puedan, ya que, bueno, otro fenómeno muy típico de esta realidad social es la situación de allegamiento que aquejan a muchas de las casas sobre todo de la clase media chilena. Bueno, esta intervención también tiene que ver mucho con el territorio a su alrededor, ya que estas mismas formaciones como tipologías, eh, a partir de un ordenamiento espacial, se va desordenando de esta forma tan improvisada. Asimismo se mueven los cuerpos que habitan el territorio. Hay muchas actividades informales como ferias, sobre todo ferias, y, y bueno, todas estas como dinámicas, lo que hacían igual, bueno, más que hacer, iba a provocar un inevitable contagio masivo del alrededor del sector. Bueno, y como vemos ahora de casi todo el país. En ese momento no se sabía absolutamente nada del coronavirus, ni cómo afectaba, etc. Esto estoy hablando de fines de febrero del año pasado, cuando se decide hacer esta intervención. Y bueno, ahí está la casa, todas las casas tienen una tipología similar. Y bueno, ahí un poco explicando técnicamente cómo se compone el hogar con el núcleo familiar primario y el secundario. Y sumando un total de 6 personas para 63,4 metros cuadrados en el hogar. Bueno, ahí se ve mejor. Bueno, aquí un poco de forma súper rápida explicar cómo estaba distribuido eh, cómo está distribuida la casa en cuanto a su programa. Bueno, en el primer nivel todos los programas comunes y en el segundo nivel habían solo 3 habitaciones para 6 personas. La habitación más crítica era, bueno, aquí se ve la número 6, en la cual habitaba el segundo núcleo familiar completo, compuesto de una pareja y un hijo recién nacido. Aquí, bueno, sumando entre los metros cuadrados y las personas, daba en general un promedio de 10,5 metros cuadrados por persona en el hogar. Y bueno, con referencia en general a los metros cuadrados que ocupan las familias de distintos estratos sociales, encontré un post que hizo Fundación Sol, súper interesante, en el cual comparaba los metros cuadrados de una vivienda de Vitacura versus Puente Alto. En el caso de Vitacura, se calculó
con una población total de 96.000 habitantes aproximadamente. El tamaño de cada vivienda es de 106 metros cuadrados en promedio. Y también la medición consideró una media de 3,5 personas por casa, lo que arroja un promedio, bueno, después de tanto número en general, de 30 metros cuadrados disponibles para cada habitante de hogar en Vitacura. Mientras que en Puente Alto, contando con una población de 645.000 habitantes, versus Vitacura que tenía 90.000, se calcula que en promedio cada hogar tiene un tamaño de 44 metros cuadrados, mientras que Vitacura era de 106. Y se considera la misma media de habitantes por casa, siendo que esto en la realidad igual son mucho más habitantes por casa en las comunas de estrato más bajo. Y bueno, dio un resultado de 12,5 metros cuadrados disponibles para las personas en cada vivienda en Puente Alto, mientras que en Vitacura era de 30 metros cuadrados, prácticamente un poquito más del doble. Lo anterior da una diferencia de en promedio de 18 metros cuadrados entre los habitantes de Vitacura y Puente Alto. Bueno, aquí un poco las condiciones espaciales de la casa. El patio se daba prácticamente solo para acumular cachureo, lo cual ya era inevitable porque se hacía aseo y en muy poco tiempo se volvía a llenar. En fin, se estaban perdiendo muchos metros cuadrados de patio en cosas innecesarias y bueno, es ahí donde la familia en general decide que se quiere expandir. Aquí también hay, bueno, fotos en general de cómo se componía el patio y de la habitación que era más crítica, donde vivían una familia completa, sin ningún tipo de privacidad ni espacio. Bueno, un poco cómo me llevó a escoger la forma constructiva y la materialidad de esta intervención que tenía que ejecutarse de forma muy rápida, porque estamos hablando de fines de febrero del año pasado, y ya habían casos en Brasil, creo, de la llegada del coronavirus. Y bueno, fue ahí que empecé como a averiguar un poco sobre materiales que fueran tanto prefabricados como también que tuvieran una envergadura sanitaria. Y bueno, igual acá, esto es súper académico, pero igual lo voy a poner porque me parece interesante. Encontré un artículo de Journal of Hospital Infection, en el cual revela que bueno, los coronavirus del síndrome respiratorio SARS, que era una de las cepas de corona que ya se estaba expandiendo por todo el mundo, son capaces de persistir en las superficies por más o menos tiempo. Y bueno, de las superficies analizadas, bueno, el aluminio junto al cobre son uno de los materiales más idóneos y antibacterianos que hay, bueno, y antivirales. Y bueno, entre todo esto rescaté el acero, que dura entre 48 a 16 horas de exposición con el virus propiamente tal. Y bueno, entre eso, bueno, recordando también que nadie tenía mucha idea de cómo iba a impactar esto en el país y en el mundo entero, quise un poco arriesgarme la búsqueda de materiales y llegué bueno, el típico panel industrial que se ocupa para galpones y construcciones sanitarias, que es el Colpanel. Y además que hay muchas empresas que lo fabrican a lo largo de todo el país. Y bueno,
de alguna forma me hizo sentido ocupar este material porque era un material prefabricado y su instalación iba a ser muy rápida, apoyando un poco la rapidez con la que teníamos que ejecutar todo eh, tanto el proyecto como la obra en sí. Bueno, ¿cómo se ejecutó esto desde mi visión arquitectónica? Me ayudó mucho el proyecto de título que había hecho previamente, con el cual me gradué. Y bueno, a partir de todos los conceptos de arquitectura modular y prefabricada, hice como un ordenamiento en base a esto, a lo que llamé genética modular. Bueno, igual en parte es porque yo toda la vida he tenido una afinidad con la biología y me gusta mucho comparar un poco la arquitectura con la biología, porque siento que al final, igual que los inventos y todas las cosas creadas por el ser humano, siempre ha sido en base a una observación de la naturaleza, de cómo se comporta la naturaleza. Y bueno, además de decir que al igual que la biología, la arquitectura se compone de huesos, de piel, de corazón, eh, etc. Y bueno, este ordenamiento espacial, o sea, este ordenamiento lo llamé genética modular y en el cual yo identifico una unidad mínima constructiva, la cual va a ser el gen del proyecto, el gen eh, material, por así decirlo, del proyecto, y que dispuesto en serie de una forma u otra va conformando diferentes tanto gestos como figuras. Y a ese movimiento lo clasifiqué como genotipo, que sería el conjunto de las unidades que existen en este gesto constructivo. Y estas unidades son capaces de, bueno, adaptarse a varias formas. Y como por poner un ejemplo, imite las letras del abecedario. Bueno, este ordenamiento, eh, cuando tiene contacto también con el mandante, con el contexto y quizás hasta una memoria donde se inserta, le llamo fenotipo, que es como el conjunto ambiental sumado al conjunto genético. Bueno, aquí puse el conjunto de caracteres visibles que un diseño presenta como resultado de la interacción entre las unidades, que puede ser las necesidades del usuario, del mandante, del contexto, etc. Bueno, como tenía súper fresco este ordenamiento que hice para el título, lo quise aplicar para esta intervención, que de alguna forma igual fue súper simple, pero siento que me sirvió como un poco de inspiración. Y bueno, aquí las estrategias aplicando la genética modular es donde se inserta como un bloque en el cual se le hace un sacado, por así llamarlo, y que va a conformar como el proyecto en general. Bueno, como la estrategia también de la casa se despunta parte de un cobertizo para que todas las áreas de la ampliación tengan luz y ventilación. También se hace retiro de unos tabiques de un baño que había al exterior, que era autoconstruido pero muy mal hecho. Entonces la intervención también agarra este baño y lo formaliza de alguna forma. Y bueno, también se instala también ahí la intervención. Esto ya es como algo más constructivo, cómo se compone esto.
En general, materiales prefabricados, que este pole panel estructurado con pilares de acero. Aquí la estrategia fue un poco hasta una experimentación que se hizo, en el cual se introduce un perfil metálico dentro del panel para que quedara oculto, y además de eso, para que interviniera lo menos posible el perímetro constructivo, ya que el patio tenía muy pocos metros cuadrados. Había que aprovechar al máximo el espacio. Bueno, hay una secuencia constructiva de cómo se va montando esto, y bueno, la estrategia funcionó súper bien porque el primer nivel se armó en 3 días. Básicamente hubieron atrasos porque se rompió una cañería, qué sé yo, pero en general fue muy, muy rápido el proceso constructivo, lo cual yo lo llamo que fue un acierto. Bueno, ahí cómo se componen las capas constructivas de esta ampliación. Y bueno, el segundo nivel se armó aún más rápido, ya que estos paneles son, como son autoportantes, no necesitaron mayor estructura en el segundo nivel, y el cielo también se ocupó el mismo panel, pero adaptado a techo, que también se hacen ahí como se ven en la imagen. Y bueno, aquí cómo queda la distribución, en la cual se agrega una habitación matrimonial para el primer matrimonio, en el cual le acomodaba mucho más estar ahora por su edad en el primer nivel que en el segundo, y tenía los baños más cerca. Queda el baño formalizado y arreglado, se le pone también una ducha que anteriormente no tenía. Y bueno, en el segundo nivel ampliado queda eh, este lugar en el N2, el 11. Eh, Queda un lugar bastante amplio. Al principio iban a ser 2 habitaciones, pero después, con conversaciones familiares y todo, se decidió hacer eh, una habitación grande, que bueno, es donde estoy ahora yo, que lo estoy ocupando tanto como habitación y como estudio, y también con el objetivo un poco de ocuparlo a futuro como un lugar posible de arriendo, que eso también se da mucho en estos sectores, que hay gente que arrienda piezas, de repente le quedan algunas cosas más cerca, gente de región que viene a estudiar, etcétera, por diferentes factores. Hay por el sector mucha gente que arrienda piezas. Entonces se hizo más que nada incluso con ese objetivo. Y bueno, aquí fotos del resultado final. Esto no es una gran obra de estética de arquitectura, sino que más bien apela a una necesidad del momento, sumado a la contingencia pandémica. Y bueno, aquí se pueden ver un poco lo que me pedía Ignacio mostrar, eh, de los muebles que también fabriqué. Mi idea es poder autogestionar completamente esta intervención, haciéndole también el mobiliario, tanto en el primer nivel como en el segundo. Pero bueno, aquí con el mobiliario que había en el momento. Y bueno, esta corrida de imágenes la encuentro súper interesante porque, aunque se vea todo como entre comillas chasquilla, eh, la autogestión, no solo por parte mía, sino que por parte de los mismos vecinos y del territorio en general, dio como resultado que todo esto fuese súper rápido, porque la escalera fue hasta
una donación. Bueno, se la compramos a un vecino, pero muy, muy barata, prácticamente la regaló. Y igual la utilización del mobiliario del baño, el fragüe, todo fue como algo un poco conseguido del momento. Se ve súper quizás como un poco un mosaico de cosas, pero fue el resultado de una interacción por parte de una red de apoyo que se surge y se da en el territorio. Y bueno, ahí la foto más grande es la habitación más grande de la casa original, que le queda ya al hijo del matrimonio allegado, que es mi sobrino, y, y ahí puede tener su espacio lúdico, que es súper importante para generar también su propia independencia, su cama propia, su mobiliario propio y su espacio propio finalmente. Y un poco ya para finalizar este proyecto, hice aquí una comparativa de las dinámicas de flujos que habían antes versus el después. La línea azul que se ve la llamé como línea sanitaria. En contexto pandémico era la línea que uno hacía para ingresar al baño del exterior y luego bañarse. Como al principio de la pandemia todo era súper caótico, bueno, ahora ya están todos más relajados, a casi muy pocas personas están con la misma intensidad de lo que era al principio, pero bueno, al principio se pensaba como que uno llegaba a la casa de hacer un trámite exterior, tenía que asearse, cambiarse de ropa, bañarse, lavarse bien las manos, etcétera. Entonces, bueno, en el primer caso, sin ampliar, tenía que pasar por toda el área común hasta llegar al baño con ducha, ya que el baño exterior de partida estaba súper mal hecho, muy malo y no servía como para higienizarse bien. Y bueno, los rojos son los movimientos un poco que imitan todos los integrantes del hogar. Aquí vemos en el segundo nivel del estado original de la casa, cómo hay un caos de movimiento con estas tres familias que habitan en una habitación de 9 metros cuadrados. Y bueno, el versus del después, de cómo se genera una línea sanitaria mucho más directa, no haciendo ingreso al hogar en sí, sino que yendo ya a este baño formalizado, con ducha y todo lo necesario como para asearse bien. Y bueno, en general los flujos mucho más eh, como libres, más ampliados, eh, de cómo ya se moverían todos los integrantes del hogar. Eh, fue harto el porcentaje de ampliación que se hizo en comparación a cómo estaba antes. A ver, creo que me lo salté. Bueno, aquí. Al final la casa queda con un total de 96,8 metros cuadrados, dando así un resultado de 16,1 metros cuadrados por persona en el hogar. O sea, se sumaron 5,6 metros cuadrados más por persona. Y eso fue un desahogo, pero súper importante. Y bueno, buscando el estándar suficiente para que las familias puedan cohabitar con una pandemia de por medio, la intervención sobrepasó los porcentajes de adosamiento y de ocupación de suelo, haciendo muy difícil su regularización en verdad. Y yo igual estaba súper consciente de eso, pero un poco como que no quedaba otra. Y bueno, generalmente esta problemática es muy común en este tipo de viviendas de lotes pequeños y contiguos,
donde las familias se ven obligadas a expandirse como mejor puedan. Y quizás esto evidencia que las normativas muchas veces no están preparadas como para enfrentarse a este tipo de situaciones y finalmente la realidad social se manifiesta constantemente, eh, sobre todo a contextos no tan frecuentes como lo es una pandemia de por medio. Y bueno, aquí fecha en general, la intervención se comienza a mediados de febrero del 2020 y se finaliza 2 días antes de que se decretara el estado de catástrofe. Y los tiempos dieron súper justo porque una vez comenzado el estado de catástrofe, si la obra no estaba terminada iba a quedar paralizada, porque los maestros no iban a seguir viniendo. Pero bueno, eh, con suerte y con estrategia se logró terminar 2 días antes. Y bueno, aquí una cita que encontré súper interesante de Radic, que si bien no tiene nada que ver un poco con lo que se pudiese llamar construcción o arquitectura popular, lo encontré súper acorde a este contexto. Lo que solemos encontrar en Chile son construcciones frágiles fuera de toda tradición, construidas de mejor o peor manera por un autor solitario. Promueve la solución a un problema específico. El autor muere y se muere la construcción. Y bueno, eso fue eh, la primera intervención que me tocó hacer eh, como arquitecta. No sé si tienen como más que alguna duda, no sé, Sí, alguna opinión. sí, yo quería hacer algunos comentarios. Primero, o sea, felicitarte por la obra, o sea, me parece sí, impecable. O sea, como independiente de la escala, me parece que era lo que, o sea, está muy bien hecho porque finalmente hiciste lo que se tenía que hacer. Y también está súper interesante también, quizás que después podríamos conversar un poco de ese conflicto que hay entre por ejemplo, ahora que precisamente lo que genera el coronavirus versus la normativa y lo que está permitido en el fondo. Que también me parece, o sea, un tema súper interesante a conversar porque en el fondo eso va a estar en conflicto, sobre todo en ese tipo de villas donde la verdad es que por metros cuadrados es poco lo que se pueden ampliar las viviendas sin pasarse en el fondo Claro, la normativa. Eso eran mis comentarios, era como uno felicitarte y después me gustaría que quizás entráramos más en esos temas, pero igual sería interesante que nos mostraras como las otras cosas que ha hecho y después como ya tener una conversación más relajada. ya. Em, a ver, casi de forma paralela a esta construcción. em, bueno, en verdad, por las mismas instancias de contexto, las cosas que me ha tocado como hacer, observar o intervenir han sido como súper en el fondo territoriales, como del sector. Creo que es igual, eh, lo encuentro súper interesante como a partir de estas generaciones que somos o los primeros o los segundos en ser profesionales de de diferentes contextos y diferentes lugares, ha dado un pie para que muchas personas en territorios donde antes ni se pensaba tener como gente profesional estudiando, pueda como incidir e intervenir en base a su mismo lugar en pos de mejorarlo, ya con una visión de su profesión. Y en ese sentido, bueno, casi paralelo a esto, nos enteramos de que cerca de acá mismo, a un par de cuadras de la casa,
se iba a construir una torre tipo gueto vertical en un lugar donde la normativa, ni tanto la normativa como el lugar estaban, eran adecuados como para albergar este edificio de esta magnitud. Y en base a eso, y de un grupo tanto multidisciplinario como activo, ayudé a hacer como una especie de fanzine que lo empezamos a repartir en la feria y en los negocios, en todos lados, de las consecuencias que iba a tener esta torre. Y bueno, eso se los puedo mostrar ahora, que es como más que nada algo súper gráfico. Y esperamos un poco. Aquí está. Bueno, aquí la portada, esta es la Torre Travesía y 7 razones para no construirla. Bueno, se partió al tiro con una nula transparencia y legalidad, ya que la constructora no dio aviso a la junta de vecinos correspondiente que se iba a construir a la torre. No se publicó mediante el diario oficial la entrega del permiso de edificación y se mantuvo siempre en secretismo. Y bueno, el proyecto se sitúa en un lugar en el que el plan regulador comunal había establecido que se podían construir hasta 3 pisos y esta torre iba a tener 12 pisos. Entonces, a partir de estos primeros noticias, se armó como allí un grupo en contra de esta construcción. Bueno, un poco ahí la proporción de las alturas que iba a ser esto versus la tipología de casas que hay en el sector, que no tiene ninguna relación con el contexto y supera casi 7 veces el tamaño de las casas del sector. Ahí un poco en el contexto cómo iba a ser esto, en un predio donde la gente reclamaba por una plaza, ya que en este sector hay muy pocas plazas que tengan tantos metros cuadrados como era este sector. Hay plazas muy pequeñitas, muy puntuales, eh, y con casi nada de área verde ni de esparcimiento. Bueno, ahí puse un poco el cálculo de la densidad, que en general era mucho por sobre lo que estaba establecido en el plan regulador comunal. También acá hice con un software online una rápida, un rápido estudio de asoleamiento y aquí esta es la imagen que en todo el sector como que tuvo más impacto, que era la proyección de la sombra que tenía este edificio que iba a impactar básicamente a más de 100 casas a lo largo de todo el día, quitándole eh, el sol por muchas horas del día a muchos sectores. Y bueno, ahí es donde se va a hacer la torre, lamentablemente, y en esta villa que está aquí en la foto, para todas estas casas solo hay una plaza. Y la gente lleva 30 años luchando para que ahí se hiciera una plaza. Bueno, también ahí un poco la comparación
de los metros cuadrados en distintos sectores. Y un gráfico como de lo que puede provocar esta intervención, que son también colapso en horario punta. Aquí, en estos círculos marcados, bueno, se ven unos paraderos donde en la mañana ya se colapsa y mucha gente tiene que ir a otros paraderos a tomar la micro un poco más desocupada. Lo que podría generar este edificio sería aún perjudicar aún más lo que son estos puntos críticos de colapso en horario punta. Y bueno, también la visión de la privacidad. Hay algunos casos en otros sectores donde se han hecho construcciones parecidas y hay gente que hasta tira cosas por los balcones hacia casas vecinas y genera un sinfín de problemas porque si bien no es un gueto vertical de 30 pisos o 40 pisos, está en un contexto, insertado en un contexto con una proximidad muy cercana, que al final el impacto es casi equivalente a lo que sería un gueto vertical de Estación Central para esta comuna donde no tienen, casi no hay áreas verdes de esparcimiento, las distancias son muy próximas casas de otras, y bueno, hay una imagen referencial de lo que se quería, de lo que se quería hacer. Este fanzine lo hice de forma paralela a cuando se estaba construyendo la obra de emergencia. A ver, ¿qué otras cosas más he hecho en este tiempo? Después de eso, me dediqué un poco a aprender carpintería, que es algo que siempre me había llamado la atención, con el fin de querer hacer los muebles de la intervención. Y sabes que no encontré fotos las tenía en un celular que se me perdió las fotos del mueble, pero bueno, puedo compartir directamente del Instagram, donde ahí quedaron salvadas algunas fotos. Con otra pantalla. Bueno, partí haciendo esto, que fueron los muebles para la pieza estudio. Esta tipología es la, bueno, típica de Enzo Mari. Y bueno, partí con esta porque igual en el fondo eh, tiene un manual que es súper simple como de seguir. Entonces calculé los materiales dimensionados, eh, y en el fondo me puse a hacerlo nomás, pues como me saliera. Lo hice solo, de hecho lo hice solo con una sierra. Fue muy mínimo los materiales que tenía. Prácticamente sierra y tornillo. Ahí, bueno, ahí me puse también a jugar haciendo unos pedestales para maceteros. Creo que es súper interesante la profesión que nos entrega como una visión también mucho más, como por decirlo, ampliada de cómo observar las construcciones de todo tipo de escala. Entonces,
creo que el mobiliario en sí está como un poco en ese limbo del diseño como industrial con la arquitectura, porque se pueden ocupar metodologías constructivas similares, operaciones similares y objetivos similares. Entonces, eh, ¿cómo pensamos igual el diseño en distintas escalas? Eh, y bueno, hice los muebles y también, ¿qué más hice? La revista la revista como de diseño editorial. A ver, ¿dónde estás? No sé si por mientras quieren como rellenar con algo. Yo buscando la carpeta donde estaba eso. A los participantes, en el fondo, si tienen alguna consulta ahora o acotación o comentario al respecto del trabajo de Tamara, sería genial. Aprovechemos esta instancia mientras busca las imágenes. Hola Tamara. Soy Ángela. Hola Ángela. Oye Tamara, mira, bueno, me encantó tu trabajo, el fanzine me encantó. Creo que llega perfecto a la gente, los lograste impactar para que entraran en conciencia de lo que significaba esa torre. Me quedé con la duda porque me dijiste al final que se iba a construir finalmente la torre. Sí, mira, lamentablemente ocurre una situación súper compleja eh, en el mismo lugar, porque si bien la gente tomó un poco más de conciencia del impacto que podía generar, la gente que quiso leerlo, en el sector hay mucha gente adulta mayor eh, que se vio 35 años expuesta como a ese peladero, por así llamarlo, en el cual habían problemas de asalto, eh, de, de acoso, eh, no había iluminación, entonces es un sector que provocaba inseguridad, botaban Claro. basura, entonces mucha gente pensó, sobre todo los vecinos que están ahí mismo, que les va a impactar directamente la torre, eh, con su visión de gente que habita ahí en ese espacio, prefieren, prefieren que haya una torre a que sigan habiendo las mismas cosas y se repitiera lo mismo que ya habían vivido 30 años, porque el municipio jamás se quiso hacer cargo de ese lugar. Jamás se pensó desde el principio una plaza, un parque o un equipamiento comunitario, etcétera. Eh, Se le prometió básicamente a los vecinos cuando llegaron a principios de los 80 eh, a vivir acá, pero nunca pasó nada. Entonces tampoco era una generación, digamos, como de gente tan activa que luchara por un poco por recuperar ese espacio, entonces nunca se hizo. Y ahora recién con estas generaciones de profesionales jóvenes, qué sé yo, con más como un poco de voz, ya que perdimos un poco como el miedo de la dictadura que quizás sufrieron esas generaciones. En fin, ellos nunca se movilizaron ni tampoco hubo una voluntad política por parte del municipio para hacer algo en ese lugar. Entonces simplemente se vendió y bueno, es súper Pero era un terreno municipal que se vendió a un privado. claro. Ok. Sí, Y los permisos de edificación finalmente los obtuvieron y todo. claro, mira,
de forma súper trucha, el caso se llevó a Contraloría. Ah, Y eso, estuvo ahí quería llegar. sí, estuvo la torre detenida 1 año, porque Ok, esto y fue estaba todo en al regla principio del año entonces. pasado. Y se volvió, claro, a retomar la construcción hace poco, hace como menos de un mes. Ya, debe Y haber de estado todo hecho, en regla seguramente. claro, de hecho nos juntamos nuevamente como el colectivo que se hizo al principio, pero llegaron los pacos y quedó la cagada. Entonces no, la gente igual ya está cansada, porque si bien hubo harta unión y participación al principio, después esa gente cada vez fue disminuyendo. Claro. Y no, súper complejo el tema igual, porque yo también conversaba con gente de ahí mismo, po. Entonces, de alguna forma, como de tratar de hacerles ver cómo el impacto que iba a tener esto, pero también de entender yo misma qué es lo que significa vivir al frente de un sitio ariazo en el que se ven cosas todos los días. Claro, sí. Claro, entiendo Entonces, el conflicto que había, pero pensaba claro, que no habías agotado todas las instancias de mm, Contraloría, sí, no, de por sí, transparencia, la documentación y todo. hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y bueno, yo ahora con el cambio de alcaldes que se hicieron y de equipo, algunos todavía mantenemos la esperanza de que algo pueda suceder por ahí, pero igual está muy difícil, Claro, a mí muy, muy personalmente me tocó difícil. una situación similar donde tuve que asesorar igual a un grupo de vecinos y generalmente, bueno, estudiando todo lo que pasó con el edificio me di cuenta que siempre el problema era del famoso estudio de sombras. No sé si llegaste a esa conclusión también, que el famoso estudio de sombra en el fondo es un comodín que usan las empresas como para burlar la normativa que dan en el certificado de informaciones previas. Entonces, con eso sobrepasan la altura y como ese estudio de sombra es responsabilidad solamente del arquitecto que lo firma, no es responsabilidad de revisarlo en las direcciones de obra. Por ahí es la vía donde se han logrado todas esas tremendas torres donde la altura no lo permite. Claro. Sí. Y nosotros le pedimos como un estudio de sombra al arquitecto que hizo, o sea, el arquitecto que estaba ahí a cargo de la constructora. Ya. Y, y nos mostró así como unas imágenes súper truchas que había sacado de SketchUp. Como que eso había sido todo. Claro, sí. Y se lo habían aprobado y todo. Nosotros decíamos, pero ¿cómo pues? Sobre todo yo que era ahí la arquitecta que Sí, porque el conocía tuyo está el... clarísimo el impacto que tiene a nivel de sombra, o sea, Claro. la imagen esquemática. Mm, Pero claro, tú solamente con presentar un estudio de sombra ya está absuelto, claro. independiente si esté bien o mal. Entonces, por ahí nosotros buscamos, en el caso, que esto terminó en abogado y todo, y los abogados terminaron alegando que el estudio de sombra estaba mal hecho. No sé cómo irá el caso porque no lo he visto, pero por ahí se logró comprobar, o sea, se presentó eso como prueba, que era un estudio falso mal hecho y que bajo esas circunstancias la inmobiliaria había obtenido un permiso. Bueno, lo dejo ahí como tips nomás, un Muchas comentario. gracias. Muchas gracias. Lo voy Vale. a tener en cuenta. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna consulta para Tamara. Yo tengo una consulta, Tamara. Hola, ¿cómo estás? Hola, Willy. Eh, Primero felicitarte por la intervención que hiciste y me llamó bastante la atención que empezaras a incursionar un poco en el campo del mobiliario. Entonces, que es algo que usualmente en estos tiempos los arquitectos no unen, no enlazan completamente con su proyecto, más allá del mobiliario fijo, que es la carpintería arquitectónica, de cocinas o algo así. ¿Cree usted, que, como en su experiencia, que es importante en algunas escalas los arquitectos eh,
diseñar también el mobiliario en los proyectos? Mira, personalmente pienso que el diseño se tiene que pensar desde todas las perspectivas y aristas posibles. Y sobre todo ahora que estamos en una era en que cada vez hay menos metros cuadrados, eh, creo que es súper indispensable pensar como en mobiliarios que sean funcionales, que quizás se puedan adaptar a diferentes actividades, a diferentes espacios, eh, porque igual se necesita, po. O sea, no es lo mismo tener un comedor que uno compra como sin conocimiento en un espacio muy pequeñito, que luego hay que correrlo y qué sé yo, al final te genera una incomodidad y, y el comedor quizás no es como una de las zonas que uno más usa, sino que quizás usa más el living, qué sé yo. Entonces, la gente que obviamente como que no estudia diseño ni nada de eso, como que no lo piensa, pues lo da como un poco como por, no es su tema. Entonces yo creo que en ese sentido sí debiese los arquitectos como a tomar un poco carta en ese asunto de, de cómo se distribuye, más que hablar del mobiliario en especial, de cómo se optimiza el habitar. Entonces ahí claramente que está el mobiliario de por medio. Exactamente, porque al final los espacios, o sea, con tabiques, piso, techo, no se pueden habitar. Al final hay que completarlos con el mobiliario, Claro, que es lo que hace como que tenga una escala usable el espacio, de alguna manera. exacto. Y Ya bueno, eso. esto igual es algo que personalmente quise aprender como para obtener esa misma experiencia, pues. Aquí en base a esta misma intervención, que es personal y que la habito todos los días, eh, como encontrar quizás como el mobiliario, quizás, o sea, no perfecto, pero el más adecuado para el uso que se da en los distintos espacios. Y depende Claro, mucho también de las dinámicas de cada familia también. Entonces lo encuentro un área súper interesante como de seguir investigando. perfecto. Gracias. Yo quería hacer un comentario. Hola Ignacio, hola Wilmer, y gracias Tamara por tu presentación. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Gracias por tu presentación. Muy interesantes tus dos proyectos, como los quieras llamar así, pero para mí son dos grandes proyectos que hablan de... Hay como una cosa política, un manifiesto político escondido detrás de los dos, creo yo. El de la intervención de donde estás tú ahora, como esta crítica, al final es como un manifiesto crítico a la normativa que puede haber en relación a la construcción de baja escala, y también está este otro, este fanzine crítico a la construcción de la torre. Me parece un bonito tema que hay detrás, como el tema político igual, detrás de la obra igual, y también llevándolo como al punto de vista igual interesante el que está explorando con los muebles de Enzo Mari. Creo que tienen esa relación igual casi directa con la intervención de la ampliación de la casa, porque también siguen las mismas lógicas, el aprovechamiento del material al máximo, construir con lo menos posible, generando un diseño de calidad en el caso del mobiliario, en el caso de la ampliación. Así que súper interesante tu trabajo y felicitaciones por lo que nos mostraste. Así que súper interesante. Hay cosas que Muchas quedaron ahí gracias. pendientes para poder conversar con todos, así que está súper Sí, interesante. es que se pasa volando el tiempo también. Bueno, no sé si quieres que se dé como la instancia, Ignacio, para conversar o sigo mostrando cosas que en verdad es como, tengo como un salpicón de cosas que he hecho desde que me titulé, en verdad. No, yo creo que sería interesante como dejar una instancia de conversación. Sería, o sea, en el fondo va a quedar la invitación abierta más adelante quizás que nos
podamos volver a encontrar y que nos muestres quizás la otra parte que no alcanzamos a ver hoy. Ya, pues. De repente, si dejas de compartir pantalla para que nos veamos Ya. más. Ahí está. Estoy súper de acuerdo con los comentarios de Guillermo también con respecto a que hay, claro, en el fondo se ve reflejado en tu trabajo ese manifiesto. También quiero hacer unos comentarios con respecto al tema del diseño de lo que hizo Wilmer, o sea, como y de los mobiliarios. Como, quizás es algo más personal, pero yo considero que, o sea, finalmente nuestra herramienta, o sea, nosotros somos diseñadores, al fin y al cabo. Como que nos gusta separarnos mucho, a veces como decir que somos arquitectos, pero finalmente creo que somos diseñadores y lo único que quizás varía es la escala y obviamente eso también genera una cierta deformación de cómo aplicamos nuestro trabajo. Lo que sí encuentro mucho más interesante es en el fondo es ocupar las manos para hacerlo, porque creo que nos pasa mucho en lo personal que no le pego mucho a los temas manuales, que es un tema más de tener esa como ese pensamiento quizás constructivo y de las lógicas una lógica constructiva que es súper importante a la hora de diseñar, porque en el fondo nosotros tenemos que saber cómo se van a armar las cosas y qué cosas van primero que otras para en el fondo poder ejecutarlas. Por eso me parece súper interesante también el hecho de poder en el fondo construir tú misma esos muebles, porque también creo que se aprenden otras cosas en la medida que uno las va haciendo que se pierde mucho cuando solamente se diseña, no se piensa. No sé si Claro, estás y al no. final, sí, como tú mismo dijiste, al final te ayuda un montón como afinar un poco el ojo en base a esa práctica de cómo van surgiendo estas lógicas constructivas, pues. Que uno puede utilizar la misma lógica constructiva para hacer un closet y la misma como para hacer una casa o un edificio. Y al final lo que cambia es la escala, pero en cómo se ejecuta eso es una metodología que se va repitiendo. Entonces, a mí personalmente, y creo que en general, ayuda demasiado como a la construcción de la experiencia de lo constructivo. Nosotros los arquitectos y las arquitectas que diseñamos, tenemos que hacer un detalle, tenemos que saber cómo se arman las cosas, eh, y a veces es mucho más enriquecedor cuando se sabe tanto de la teoría como de la práctica. Yo tengo una pregunta que tiene que ver un poco que tú dijiste que en el fondo, antes de que empezáramos a grabar, que o sea, que hay hecho un montón como de cosas o de picadillos en cuanto a tu trabajo y que estabas buscando en el fondo qué es lo que te apasiona o que en el fondo pensando quizá más a futuro, ¿en qué te gustaría como especializarte o dedicarte? Y me gustaría saber con respecto a lo que tú ya llevas hasta el momento, en el fondo, ¿por qué lado crees tú que vas a ir, en el fondo, o qué te gustaría, en el fondo, desarrollar como carrera profesional? Mira, en verdad siempre he tenido como un poco esa disyuntiva que a mí personalmente me gusta hacer muchas cosas y cosas muy distintas, pero quizá en este tiempo me he dado cuenta de las cosas que me gusta hacer y disfruto hacer, pero quizás hay otras cosas que me entregan un poco más, que era por ejemplo como trabajo territorial, que es como que hacer una intervención o un proyecto o un arreglo o algo de cualquier tipo de escala que influya como en un territorio donde realmente se necesite y después ver ese resultado final
y cómo al final de alguna forma funciona y cómo le cambia un poco el habitar o hasta la energía de alguien que estaba ahí involucrado. Como que eso a mí igual me llena harto el corazón. Pero bueno, de las cosas que me gustan, me gusta mucho la construcción, como el mobiliario y el trabajo territorial. Y bueno, también por la misma formación de mi escuela, eh, todo lo que es como prefabricación. Entonces, como que toda esa área ahí las trato de llevar un poco, han estado presentes como en este salpicón de cosas que he hecho. Entonces, no te podría decir si quiero dedicarme toda la vida, qué sé yo, a hacer intervenciones o a diseñar casas. Es una búsqueda constante que sigo teniendo y que la voy a tener por mucho tiempo más, me imagino. Además que, como te digo, me titulé hace menos de 2 años, entonces igual soy un poco, por decirlo, pero espero ir generando todo tipo de experiencia, la verdad. Pero bueno, eso, el trabajo territorial en verdad es lo que más me ha llenado como el corazón en todas las cosas que he hecho. Súper. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Sí, hola, Hola. hablas con Lucas. Bueno, acabo de cachar de que somos como relativamente vecinos, que vivo también acá en Pudahuel Sur, como cerca Buena, de Avenida Los Mares, con Cahuel. buena. Sí, entonces yo recuerdo haber visto como el tema de ese edificio, como cuando empezó el estallido social, y no había cachado bien como en qué había terminado, así que igual qué bueno como estar más o menos informado de cómo se está llevando esa cuestión. Y bueno, te quería preguntar como sobre lo mismo, porque igual compartimos como el mismo territorio de alguna forma y como que igual yo me siento bien parte como de todo lo que es como estos barrios. Y no sé si ustedes como que han llevado con este colectivo como algún tipo de conversación con el alcalde recientemente electo, porque bueno, estuve viendo como por Instagram que él como que se ha manifestado en contra de la construcción de estas torres, pero no sé si ustedes han entrado como en conversaciones con él o han habido algún tipo de interacción. Y lo otro es que, bueno, ahora viendo como el Google Earth, y no me acordaba muy bien, pero al frente de ese terreno hay uno como que es de las mismas dimensiones. Ahora, no sé si seguirá estando como baldío o qué. No, Y, ahora se construyó. Eso ahora es un jardín infantil ya, bueno, del municipal. ya, bueno, que hace rato no me doy una Claro. vuelta por allá, pero igual Mm. cacho que ahí en Travesía está la feria, entonces me imagino como que en los fines de semana, los domingos, los jueves, como que ahí y teniendo en cuenta de que se va a construir o no esta torre, como que va a ser un nodo de una congestión súper alta, como sobre todo Sí, los fines de semana. claro, no, sí, el impacto que va a generar, el colapso que va a generar es súper cuático, muy influyente. Sí. Y bueno, todavía ellos están en la etapa de las fundaciones. Y, y yo no sé si tú sabías que, por ejemplo, el bloque de torres de Claudio Raúl, que para contextualizar, es un bloque de torres que se iba a hacer a lo largo de una franja muy, muy grande que está eh, contigua a la Ruta 68. eh, y eso también por el plan regulador correspondía a área verde, y eso correspondía a área verde. Entonces se unió previamente a esta torre
un grupo que logró paralizar la construcción de esas torres. Entonces, algunas estaban hasta en etapa de excavación y quedaron los hoyos ahí hechos. Y ahora se está haciendo una plaza pues, que va a conectar el metro Barranca. Ah, sí, sí, cacho que están Eh, ahí construyendo en esa claro, esquina. y todo eso iba a ser un bloque contiguo de edificio, pues hasta el mismo metro. Y de no ser por ese colectivo que se armó, eh, se hubiesen hecho. Entonces, igual todavía no pierdo la esperanza de que pueda suceder algo parecido acá. Y no nos hemos reunido con el alcalde. Sí sé que estaba eh, súper, o sea, no sé si súper en verdad, pero que se había manifestado en contra de la torre. Y bueno, leí que todavía no recibe como el mando de alcalde como tal. Creo que eso pasa como en un mes más. Entonces él como que, su equipo como que todavía legalmente no puede hacer mucho con eso. Ujú. Y yo sí conozco una niña que es concejala, que salió electa concejala ahora con este nuevo equipo municipal. Así que igual yo creo que en poco tiempo se va a volver a reunir el grupo para generar instancias de conversación, Buena, buena. para Oye, ¿y que ustedes igual tienen quizás como te ahí? motives tú a participar, pues. Sí, de hecho eso te iba a preguntar y como en el fondo si es que ustedes como ese colectivo tienen como alguna agenda, por ejemplo, de ir como haciendo esta lectura, observando como estos terrenos que tienen quizás características más o menos similares e iniciar como algún tipo de agenda o algo, algún tipo de intervención un poco más ciudadana como para informar de que estas cosas no pasen, por ejemplo. Claro. Bueno, mira, la verdad, para serte sincera, el grupo está bien ahora disperso, como que está bien congelado. Entonces sería bueno que se volviera como a reagrupar. Y yo pienso que igual puede suceder porque, como te digo, con el cambio de alcalde y con el equipo que hay detrás de ellos, se hacía notar como que estaban en contra de la torre y muy como a favor de las demandas sociales. Lo he visto igual trabajar como activamente en territorio. Entonces, esperemos que se puedan armar grupos de conversaciones con ellos también, pues. Mm, bacán. Bueno, ahí si es que hacen algún tipo de llamado, bueno, van a estar atentos. Bueno, vale, bacán. Toda ayuda, toda ayuda sirve. No sé si hay más preguntas, yo igual tengo, a mí me gusta saber un poco cuál es tu flujo de trabajo, o sea, como en qué software trabajas más o menos, porque son súper bonitas en el fondo las ilustraciones, o sea, o la isométrica y axonométricas que haces. Entonces me gustaría saber en el fondo qué software ocupáis para hacer ese tipo de imágenes. Mira, yo la verdad es que soy súper análoga para hacer dibujos. Como que ocupo básicamente SketchUp y AutoCAD como para hacer ese tipo de cosas. Porque creo que, eh, bueno, igual yo siempre me ha costado un poco estar ahí con la tecnología. De hecho, en mi casa todavía usamos de estas tele RCA. Es una cosa de que todos somos un poco más o menos parecidos. Pero para hacer esos dibujos ocupo SketchUp y AutoCAD y le hago quizás mínimo retoque en Photoshop. Soy más que nada como lineal, no retoco así como en Illustrator o cosas así. Y además que ahí como que en SketchUp puedo modelar como súper libremente, pues. Ya para hacer como otro tipo de cosas, como planos, qué sé yo, ocupo ArchiCAD, pero todas las cosas gráficas las hago a partir de SketchUp. Súper, qué bueno saberlo. Bueno, yo también trabajo igual. No sé si alguien más tiene algún comentario o consulta. Quedamos atentos. Yo tengo otra duda. Es sobre el trabajo de la ampliación, que igual llegué como más o menos tarde a la presentación, entonces te quería consultar cómo fue como todo el tema de como normativo, entre comillas, pero más centrado como a como al ingreso como de la obra, ¿cachai? Si es que tuviste como algún tipo de complicaciones o no, ¿cachai? Onda,
o se hizo más como se hace acá, ¿cachai? Que es como en el fondo se construye y después como que después uno ve y hace el ingreso por ley del mono, ¿cachai? Que últimamente como que he estado harto haciendo eso. Y lo otro es como si esos paneles que ocupaste para hacer la ampliación, cómo se han comportado térmicamente en estos últimos días, que han hecho un poco más de frío, como para saber un poco cómo eso. Mira, en cuanto a la normativa, no, o sea, ni siquiera hice un ingreso municipal, o sea, fue todo muy, muy rápido, muy, ¿cómo llamarlo quizá? No trucha, pero surgió de una necesidad de momento que fue tan rápido que no iba a haber tiempo de empezar a hacer un ingreso previo de obra menor. Entonces lo hicimos nomás. Y además que yo igual sabía que me lo iban a rechazar hartas veces porque iba a necesitar permiso notarial de los vecinos por pasarme de la raza, o sea, del adosamiento. Entonces, como que surgió en una instancia en que se tenía que hacer tan rápido que no lo hicimos. Y todavía no está regularizado. O sea, yo ahora recién que como me descomprimí un poco de cosas, voy a empezar como a moverme con eso, pero no, está todo ilegal. Y los paneles se han comportado, térmicamente se han comportado súper bien. Tampoco se ha pasado el agua ni nada. Eso sí, bueno, como nada es perfecto en esta vida, acústicamente son sensibles. Entonces yo igual quiero hacerles, quizás ponerles algo ahí al exterior, como para que no haya tanto traspaso acústico. Pero si lo comparamos con una construcción como se hacen acá de Vulcanita, es muy similar en todo caso, en cuanto a la acústica. ¿Alguna otra pregunta? Si no, me avisan y dejo de grabar. O sea, puede quedar un poco abierta la conversación después si alguien más en el fondo tiene alguna acotación, pero cosa que el video de YouTube no se haga tan largo. Bueno, para cerrarle la grabación, primero darte las gracias, Tamara, en el fondo por la participación, felicitaciones por tu proyecto. Y sería bueno que nos dijeras en dónde te podemos encontrar en Instagram, cómo te buscamos, para la gente que en el fondo vea este video después. Mira, voy a dejar en el chat el Instagram, que es Tama Díaz J, de Tamara Díaz Jiménez. Ahí está. Perfecto. Ahí subo, bueno, ahora estaba pensando subir más cosas, que en verdad soy re mala para subir cosas, pero ya son, igual los tiempos requieren como ese tipo de comunicación también y súper interesante. También súper interesante la propuesta del colectivo, porque mientras más nos sumemos, más vamos a saber lo que estamos haciendo esta generación de arquitectos jóvenes que quieren de alguna forma aportar algo. Entonces, por algo estamos aquí reuniéndonos y generando estas instancias de conversación. Entonces, también muchas gracias por la invitación y nada, pues a seguir formando parte de esto. Super, entonces voy a dejar de grabar, me despido de todos, que estén muy bien. Chao. Gracias.